Cordial saludo, profesora. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Jessica Ortiz. El día de hoy vengo a mostrar mi proyecto, el cual tiene como nombre MediSystem, un sistema inteligente de asignación de citas, el cual fue creado para la empresa Unidad Biodiagnóstica de la Mujer. Todo fue creado a través del siguiente problema o planteamiento del problema que nos dio la empresa, ya que sus citas médicas se gestionan a través de un sistema de escritorio remoto, lo cual tiene alta dependencia del personal administrativo y puede generar distintos errores, como la asignación de citas, la asignación de especialistas malas y asimismo los procedimientos. Presentan también demoras en la atención y reprocesos, también duplicidad en la programación de pacientes y la imposibilidad de que las pacientes consulten o puedan solicitar sus citas en línea. Todo esto evidencia la gran necesidad de implementar un sistema automatizado con validaciones y control de la disponibilidad de cada uno de los especialistas y acceso para todas las pacientes. Como objetivo principal tenemos como el desarrollar un sistema de información y gestión para la unidad biodiagnóstica de la mujer, donde se automaticen los procesos, se reduzcan errores, se facilite el acceso a todas las pacientes, se mejore la eficiencia y la calidad del servicio y así mejorar toda la satisfacción de todas las pacientes que asisten a la unidad biodiagnóstica de la mujer. Para todo esto desarrollamos el proyecto mediante metodologías ágiles con sprint e historias de usuario. Entonces podemos ver las siguientes sprint. El primer sprint era de 2 semanas, el cual se trataba sobre las bases del sistema, o sea, el diseño de la base de datos, la configuración del entorno de desarrollo y la creación de la estructura del sistema. El sprint número 2, que era la gestión del usuario, donde creamos como su inicio de sección, los logins y la validación de los credenciales. El sprint número 3, que era registro de los pacientes, que era como crear el formulario de registro, guardar la información en la base de datos y consultar y editar pacientes. Asimismo tenemos el sprint número 4, que es la asignación de citas. Entonces estaba como los roles de decir, yo como recepcionista quiero agendar unas citas y como usuario quiero cancelar y así sucesivamente. Entonces se crearon los módulos de citas, se implementó el calendario y las funciones de agendar, cancelar y reprogramar citas. En el sprint número 5 era la agenda y validaciones, donde validamos los horarios y la disponibilidad de cada médico, el bloqueo de citas que ya estuvieran ocupadas, tanto en su horario y fecha, y la alerta si surgían algunos errores. En el sprint número 6 creamos el reporte y notificaciones. Entonces desarrollamos los reportes que pueden generar cada uno dependiendo de su rol, las notificaciones que se iban a enviar a los pacientes cuando se agendara, reprogramara, cancelara o para confirmar la cita un día anterior. Además, identificamos los actores principales del sistema. Entonces tenemos la paciente que puede consultar, agendar, reprogramar y cancelar sus citas médicas de manera ágil y rápida. El personal administrativo, ya sea recepcionista o agendador, que registra, administra las citas médicas de los pacientes y gestiona la agenda de sus especialistas. El médico o especialista, el cual puede consultar sus citas y la información más relevante de sus pacientes. Y nosotros como administradores que vamos a gestionar los diferentes usuarios, sus permisos que sí sean acordes a su rol y generar los reportes que nos solicite la empresa según sea su necesidad. Para todo esto también tuvimos que crear y desarrollar el modelo relacional, el cual está compuesto por 7 tablas. Entonces podemos ver su nombre, entonces tenemos la especialidad, médico, consultorio, paciente, cita, usuario y notificación, y cada uno con su cardinalidad. Entonces tenemos que muchos médicos pueden tener una especialidad. Tenemos que muchos médicos tienen un consultorio porque, o sea, el médico está en un solo consultorio el día que se va a atender, pero muchos médicos pueden tener en distintos días el mismo consultorio. También que como paciente puedo tener muchas citas y también que una cita puede enviar diferentes notificaciones, ya sea la de agendar, reprogramar, cancelar, confirmar y así sucesivamente. Entonces identificamos las claves primarias y las claves foráneas, la cual la clave primaria es PK y la clave foránea FK. También de una vez implementamos cómo lo vamos a realizar en la base de datos. Entonces tenemos como texto la descripción, como entero la duración de la consulta. Por acá tenemos date, que sería la fecha, times, que sería hora, y así sucesivamente.
También tenemos el diagrama de clases que representa la estructura del sistema desde el punto de vista de la programación orientada a objetos. Cada clase tiene 3 secciones, entonces podemos ver el nombre, los atributos y los métodos. Entonces tenemos que los métodos, los cuales son públicos, están marcados con el signo de más y los que están privados con el signo menos. Las características más importantes de este diagrama es la herencia, tanto de la clase como médico. ¿Por qué? Porque ambos heredan de la clase usuario. Todos estos porque son tipos de usuarios del sistema con atributos comunes como nombre, contraseña y rol. Las relaciones entre las clases están identificadas por líneas y multiplicidades. Entonces vemos que se puede usar de 1 a muchos y de 1 de 0 a muchos. Entonces cada uno tiene su cardinalidad o líneas para identificarla. Asimismo, tenemos el diagrama de casos de uso. Entonces tenemos las distintas acciones que puede hacer los distintos actores. Entonces tenemos que como paciente puedo registrar, iniciar sesión, consultar, agendar, reprogramar, cancelar citas y recibir notificaciones. ¿Quién puede actualizar los datos de los actores? El mismo paciente y el médico. Y así sucesivamente hicimos como la diferencia de cada acción, quién la podía hacer. Entonces podemos ver también que el personal administrativo puede hacer muchas acciones que tienen los pacientes, como registrar a la paciente, iniciar sesión, consultar citas, agendar citas, reprogramar y así sucesivamente. Como nosotros como administradores del sistema, ¿qué podemos hacer? Podemos gestionar los usuarios, configurar los permisos, administrar el sistema. ¿Y qué podemos hacer todos? Iniciar sección y cerrar sección. Asimismo, entonces vamos a hacer el caso de uso principal y el cual está más detallado. Entonces, ¿cuál es el principal? ¿O por qué se desarrolló el sistema? Fue por agendar una buena cita que sea concorde al procedimiento y a lo que la necesidad del paciente. Entonces tenemos el nombre del caso de uso, agendar cita médica, lo identificamos con CU01, el actor principal, ¿quién puede ser? El paciente o personal administrativo, porque ambos pueden agendar citas. Los actores secundarios es el médico, porque al médico le va a llegar la cita, el sistema de notificaciones, porque debe enviar ya sea la reprogramación, la asignación o la confirmación de cita. ¿Qué es el objetivo principal de este caso de uso? Permitir que la paciente o personal administrativo registre una cita médica con un especialista disponible en el sistema de manera rápida y organizada. Entonces, la descripción de este caso de uso es que cuando inicia sesión, un paciente o el personal administrativo desea programar una cita médica. El sistema debe verificar que la disponibilidad del médico, la disponibilidad del consultorio, registrar la cita y enviar una notificación de confirmación al paciente. ¿Cuáles son las precondiciones? El paciente debe estar primero registrado en el sistema, debe tener una cuenta activa con nosotros, debe existir al menos un médico que tenga la disponibilidad registrada y existir al menos un consultorio disponible para la cita. Tenemos el flujo principal, entonces tenemos 13. Entonces tenemos el primero que es iniciar sesión en el sistema, el segundo que valide las credenciales y muestre el perfil principal o el menú, que el actor seleccione la opción agendar cita, que el sistema muestre las especialidades médicas disponibles, ya que seleccione la especialidad deseada, luego que muestre los médicos disponibles para tal especialidad, luego que seleccione su médico de preferencia, después se mostrará como el calendario con las fechas y horas disponibles del médico y después selecciona la fecha y hora deseada. Y el sistema va a verificar que el consultorio asignado y el médico esté disponible. Entonces ya pasamos a registrar la cita con estado confirmado, se envía la notificación de confirmación al correo del paciente y por último se mostrará un mensaje de éxito con los datos de la cita agendada. Los flujos alternos que podemos tener serían como credenciales inválidas, o sea que en el paso 2 las credenciales sean incorrectas y no pueda ingresar al menú. También podemos ver que hay no disponibilidad del médico. Si el médico no tiene las fechas por las cuales desea la paciente, el sistema le va a notificar al actor de que no está disponible. También el consultorio no disponible
Entonces, si en el paso 10 el consultorio no está disponible en la franja horaria que la persona lo desea, entonces le va a sugerir otra hora. También tenemos pacientes no registrados. Si el paciente no cuenta con una cuenta activa, el sistema le va a ofrecer la opción de registrarse. Postcondiciones, entonces la cita queda registrada en el sistema, el estado confirmado, la paciente recibe una notificación de confirmación, la disponibilidad del médico y el consultorio es actualizado automáticamente y el médico puede visualizar la nueva cita en su agenda. Entonces, el resumen de estos casos de uso son que flujos principales son 3 espacios, flujos alternos son 4 y la prioridad es alta ya que es la funcionalidad principal del sistema. Y por último tenemos el diagrama arquitectónico del sistema. Entonces tenemos en el front-end la interfaz o web móvil que va a mostrar el portal del paciente, médico y administrativo. En el backend tenemos gestión de usuarios, gestión de citas, gestión de médicos, gestión de pacientes, servicio de notificación, autentificación de usuarios y verificación de la disponibilidad. En la base de datos vamos a tener el paciente, médicos, especialidad, cita, consultorio, usuario y notificación. Y como servicios externos tenemos como enviar al correo electrónico, mensaje de texto, mensaje por vía WhatsApp y el calendario digital. La conclusión que desarrollé a través de todo este proyecto es que el desarrollo del sistema MediSystem permitió estructurar de forma clara y coherente una solución tecnológica que tiene la empresa unidad biodiagnóstica de la mujer a través del diagrama entidad-relación, el modelo relacional y el diagrama de clases. Se definió como una base de datos robusta y capaz de gestionar pacientes, médicos, especialidades, consultorios y citas médicas. Asimismo, enviar las notificaciones de manera integrada. El diagrama de casos de uso me permitió identificar los 4 actores del sistema, el paciente, el personal administrativo, el médico y el administrador, y las funcionalidades más específicas con un caso de uso más detallado como el de agendar cita médica, lo cual me permitió desarrollar de forma lógica los flujos alternos y su funcionalidad en el sistema central. También el modelado garantiza que el sistema MediSystem responda directamente a las necesidades que tiene nuestro cliente, eliminando así la duplicidad de la programación, reduciendo errores y permitiendo que el acceso al sistema sea de manera en línea y que puedan acceder tanto los pacientes como todo el personal. Me despido, profe, muchísimas gracias, que tenga una feliz tarde.